Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al anteúltimo seminario mensual de la Red Nacional de Investigadores en Economía. Mientras Florencia está ya presentando en pantalla su trabajo, digo unas pequeñas palabritas de Florencia. Antes le quiero recordar a todos los que están presentes y para que quede, que los invitamos a que manden su working paper, aun cuando hayan sido publicados ya en su universidad. Nosotros reconocemos esto, pueden mandar su working paper a la Red Nacional de Investigadores en Economía. La idea es generar una comunidad científica activa y que se difunda la mayor que se pueda las investigaciones que hace cada uno. Lo mismo que pueden hacer extensiva a todos sus colegas para que se unan a la red. Bien, bien, ya tengo en pantalla la presentación de Florencia. Digo unas breves palabras de Florencia, que es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene una maestría en la Universidad de Itela y un doctorado en Penn State, en Estados Unidos. Y actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos, Florencia, adelante. Muchas gracias. Bueno, se escucha. Gracias, Osvaldo, muchas gracias. Si bien sigo en la Universidad de Cuyo, en el CONICET, también estoy recientemente en la Universidad del Desarrollo, en Chile. Es un cambio muy reciente. Yo les voy a hablar sobre pensiones, jubilaciones, o sea, un sistema de pensiones basado en un mecanismo de mercado, como el que hay en Chile. Me voy a referir a ese sistema, y este es un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo ya con otros 3 colegas. Eduardo Feinsilver y Manuel están en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y Gaurav Aryan en Virginia, en Estados Unidos. Así que bueno, estos son 15 minutos, por favor, Osvaldo, avisarme unos 5 minutos antes para no perder, porque uno pierde un poco noción, no estoy controlando. Bueno, para contarles muy breve, el paper es súper largo, súper rico, está en la web, así que al que le interese estos temas, obviamente ahí va a haber mucho detalle, pero en 2 palabras, digamos, estudiar el mercado de las pensiones, de las jubilaciones, ¿no? Es algo, por lo menos para nosotros, interesante per se, porque la verdad que en todos los países uno ve que existen estos programas de seguridad social, ¿no? Para cuando llega la edad de retiro, con distintos formatos. En muchos países hay un mercado más regulado, digamos, más centralizado, pero en algunos países hay mecanismos un poco más de mercado. Y este tema de la seguridad social, más allá del mecanismo con el cual simplemente implica varios desafíos, ¿no? La gente cada vez vive más, ¿okay? Entonces uno se retira a los 60, 65, eso en general no ha cambiado mucho, pero vive más tiempo, entonces uno tiene que tener más ahorros para afrontar esa etapa. Y mucha gente llega a la etapa de retiro sin ahorro suficiente, entonces esos son 2 desafíos que ha llevado a que haya mucho debate por parte de los hacedores de política, también la academia y la gente que investiga en estos temas. Digamos, se ha estudiado bastante esto, y se reconoce que las medidas fiscales, bueno, los que conocen un poco el caso de Argentina saben que para Argentina es un tema. Yo hablo del caso de Argentina, que es el que conozco un poco más, pero en muchos países pasa que son temas muy importantes y que generan muchísima presión fiscal. Entonces, la verdad que todas estas cosas que uno ve en los últimos años, sobre todo, llamado más la importancia que puede revestir usar mecanismos más basados en reglas de mercado para implementar este tipo de beneficios, digamos, ¿no? Si esto es cierto, y lo que yo les estoy contando no, digamos, probablemente no sea muy novedoso para ustedes, lo que sí no sabemos tanto es cómo funciona esto desde el punto de vista empírico. ¿Okay? Tenemos, digamos, la verdad que hay poco hecho desde esta óptica, ¿no? De estudiar bien la oferta y la demanda en este tipo de situaciones. Por ejemplo, se sabe poco de cómo se determinan en los sistemas donde las rentas vitalicias, que es de lo que yo voy a hablar, cómo se determinan eso, cuáles son las fuerzas que están detrás de la demanda y de la oferta por este tipo de cuestiones, y de eso trata este paper, ¿no? Yo voy a hablar, les voy a mostrar pocas cosas, pero básicamente voy a estar hablando de un cierto tipo de producto que son las rentas vitalicias o anualidades, y para estar segura de que todos entendamos lo mismo,
En dos palabras, ¿qué es una renta vitalicia o una annuity, le llamamos en el paper? Bueno, es una renta vitalicia, es un contrato que se genera entre un jubilado o un potencial jubilado, digamos, y una compañía de seguro o una compañía, digamos, en el sector financiero, en donde la persona que ahorró durante toda su vida laboral entrega sus ahorros, ¿ok?, a cambio de una perpetuidad, ¿sí? Entonces la compañía se compromete a hacerles pagos a esa persona hasta que esa persona muera o hasta que mueran los beneficiarios de ese contrato, porque hay algunos matices, obviamente. Entonces las rentas vitalicias tienen que ver con el ahorro de la gente, tiene que ver con las compañías de seguros que proveen este beneficio y los costos que tienen de proveerlos y cómo compiten de pronto las compañías, como pasa en Chile, para ganarse los jubilados, digamos. Tiene que ver con un flujo de pagos que se realiza y que tiene de alguna manera una fecha de término incierta, porque la fecha de término del contrato es cuando se muere la persona, o se agota, o el beneficiario. Entonces hay cuestiones de mortalidad que andan dando vuelta por aquí, y también cuando uno estudia este tipo de cuestiones, tiene que tener en cuenta que hay lo que se llama bequest preference, que es las preferencias por dejar herencia, ¿no? Hay gente que le quiere dejar herencia a sus descendientes, típicamente. Entonces, este es un tema también que entra, digamos, en el análisis. Entonces, vamos a estar hablando de este tipo de cuestiones. Si les tuviera que yo decir en dos palabras por dónde anda la contribución de lo que estamos haciendo, es la contribución de pronto la más palpable, es que nosotros proponemos un marco empírico para analizar esto. ¿Okay? Entonces estamos proponiendo un modelo, y ese modelo lo llevamos a los datos. Entonces el modelo es bastante desafiante, digamos, porque la realidad es bastante compleja, pero lo que estamos tratando de modelar es un mercado que es imperfectamente competitivo, porque hay pocas compañías, unas 20 en nuestros datos, que compiten por ganarse los ahorros, digamos, de los jubilados que quieren comprar estas rentas vitalicias. ¿Y cómo compiten? Compiten en un mecanismo que tiene dos etapas. En una primera etapa funciona como una subasta de sobrecerrado al primer precio. Sabemos cómo modelar esos mecanismos. Y en una segunda etapa hay, digamos, una segunda etapa que es voluntaria, pero que la utiliza la mayoría de la gente. Hay un mecanismo de negociación bilateral, ¿no?, entre cada compañía y el jubilado. Entonces tenemos que, por el lado de la oferta, las firmas están enganchadas en este juego, ¿no?, de dos etapas, una subasta de primer precio y una negociación. Las firmas tienen información privada sobre lo que les cuesta proveer la renta vitalicia, digamos, a cada jubilado distinto. No es lo mismo darle una perpetuidad a una mujer que a un hombre. Las mujeres viven más que los hombres. No es lo mismo si tenés hijos que si no tenés hijos. Hay un montón de consideraciones, digamos, que hacen que los contratos tengan distintas características, ¿no? Y aparte, las firmas calculan, obviamente, en base a los datos de la persona que van a intentar atraer o, digamos, proveerle la renta vitalicia, tiene sus costos de hacer esto, obviamente, y eso es información privada, eso no es algo que no se observa. Entonces, pero eso es algo que es interesante, digamos, de tratar de recuperar a partir del modelo. Entonces, acá hay información privada, es un mundo con información incompleta en el lenguaje de teoría de juegos. Los jubilados, que son en nuestro contexto los subastadores, ¿no? Porque uno tiene que pensar que lo que sucede aquí es que cada jubilado arma una subasta y pone a competir a las compañías de seguro. Las compañías de seguros compiten y ofrecen rentas vitalicias, y el jubilado elige el mejor deal. Y ya vamos a ver que, si bien esto suena mucho a una subasta estándar de primer precio, que después con posibilidad de renegociar un poco el contrato, hay algunas características no tan estándar, porque no todo el mundo elige el mejor deal monetario. Hay gente que sacrifica plata, por ejemplo, porque piensa que la calificación de riesgo de la firma, que es una variable que se observa en la oferta, es importante, entonces sacrifica plata por calificación de riesgo. Entonces hay algo de preferencia por ese tipo de atributos no pecuniarios, digamos, y eso es algo que nosotros tenemos que incorporar en el modelo. También lo que hacemos es evaluar el desempeño de este mercado, ¿no? Si este mercado está asignando las pensiones de manera eficiente, de alguna manera, y para ver si este mercado está asignando las pensiones de manera eficiente, el benchmark contra el que comparamos es qué pasaría en un mundo de información completa,
¿no? En un mundo donde no hubiera información asimétrica y qué sé yo, y comparamos eso. Eso solamente es posible cuando uno hace análisis estructural como estamos haciendo nosotros acá, pero para poder simular un mundo ideal tenemos que primero estimar el mundo real. Y después lo que hacemos es, en base a nuestras estimaciones y los escenarios contrafactuales que estimamos, hacemos algunas sugerencias para mejorar, porque evidente, o sea, adelantándome un poco, encontramos que el mercado real en Chile no asigna de manera Pareto óptima, digamos, las pensiones. Vemos que hay lugar para mejorar el sistema. Y bueno, y el contexto en el que hacemos todo esto es el mercado de las rentas vitalicias en Chile, y la razón por la que elegimos Chile es, bueno, la primera razón es que hay 2 coautores que trabajan en Chile. No, mentira. Bueno, entonces es muy importante para conseguir los datos. Pero realmente Chile así es uno de los primeros países en implementar mecanismos de mercados para asignar pensiones o jubilaciones. Este mecanismo, que yo les cuento que, digamos, uno lo puede ver como una subasta de primer precio seguido de una negociación bilateral, en Chile está desde el año 82, 83, ¿ok? Cuando pasó del sistema de reparto, como el que tenemos en Argentina ahora. Antes Chile tenía ese sistema, y a principios de los 80 cambió a este sistema. En realidad, yo estoy hablando de la parte de mercado, porque uno cuando se jubila en Chile tiene 2 grandes opciones: optar por una renta vitalicia, que es de lo que habla este paper, o optar por un retiro programado, que se llama. 5 minutos, uff. Me quedan 5. Ok, bueno, no les voy a contar todo, pero bueno, el retiro programado digamos, está en un mercado totalmente regulado, y por eso es que no lo miramos, y miramos esto. Bueno, la cuestión es que tiene muchos años este mercado, pero lo más importante es que en el 2004, hace unos años, el mercado se implementó una plataforma electrónica para hacer esto. Entonces tenemos una base de datos enorme, todo el mundo tiene que pasar por esa plataforma electrónica, no hay manera de jubilarse si no. Y entonces esto hace que, digamos, tengamos una base muy rica, y bueno, y esto esté bien consolidado. A ver, datos, vemos a toda la gente que pasó entre enero del 2007 y marzo del 2018, observamos características sociodemográficas y el nivel de ahorro de todos los individuos, y lo más importante es que observamos todo lo que una compañía de seguro observa a la hora de que la compañía de seguro tenga que hacer la oferta. Los distintos tipos de productos que hay son rentas vitalicias con distintos periodos garantizados. Puede ser inmediata, o uno puede garantizarse ciertos periodos de tiempo. No entro en detalles porque no tengo tiempo. Pero bueno, eso está todo en el paper. Tenemos unos 238.500 y tantos jubilados, ¿ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos damos cuenta? De que a la gente le importa la plata y el riesgo, y algunas otras características que no son monetarias, como la calificación de riesgo de la compañía. Incorporamos eso en el modelo. La gente puede entrar formalmente a este sistema por 4 canales. Hay 2 canales en donde uno paga una comisión, hay 2 canales que son gratis, pero los canales en donde uno paga una comisión son, digamos, están los agentes de venta, que el agente de venta te muestra productos de todas las compañías, y cobran una comisión, y el canal influye de alguna manera en la decisión que terminan tomando. Pero cuando nosotros queremos ver si hay variables observables que explican la decisión del canal, no encontramos. Entonces estamos modelando el canal como exógeno, digamos, no modelamos el canal en realidad. Y lo que sí vemos es que hay 20 firmas en nuestro periodo muestral y que no están todo el tiempo participando, entonces utilizamos un modelo con entrada endógena para ver esto. Esto es lo que ya les conté, y como la gente no elige siempre el mejor deal monetario, la manera de caracterizar esto en nuestro modelo es usando la teoría de Sims, de Rational Inattentive, que es que nos permite que la gente no conozca tanto sus preferencias, y que para conocer tus preferencias tengas que invertir algún costo que se llama Information Processing Cost. Bueno, en fin, algo que nos permite caracterizar comportamiento. Dicho más o menos esto, que yo sé que es súper rápido, pero esta es la idea ya con esta firmina termino. Les cuento los resultados que tenemos, ¿no? Modelamos la oferta, modelamos la demanda, obtenemos el equilibrio, ¿ok? Y mostramos que está identificado. Entonces, por ejemplo, obtenemos la distribución de los costos de las firmas, obtenemos la distribución de las preferencias de los individuos por los atributos pecuniarios y no pecuniarios, obtenemos, digamos, todos los parámetros estructurales que nos permiten, de alguna manera, después replicar lo que sucede bajo otras reglas, por ejemplo, ¿no? Y cuando estimamos nuestro modelo, ¿qué encontramos?
encontramos que casi el 50% de la gente no manifiesta preferencias por dejar herencia, ¿ok? Y acá hay mucha heterogeneidad. Hay gente con ingresos muy altos que no, hay una masa en cero, digamos, de la distribución de las preferencias por dejar herencia, tiene un punto de masa en cero. En general esto aumenta para la gente que tiene más ahorros, tiene menos preferencias por dejar riqueza. Acá tiene una explicación, esto si alguien me lo pregunta se lo contesto en las preguntas. Después encontramos también que la gente tiene costos de adquirir y procesar la información, y por eso sabemos que hay gente que toma decisiones, digamos, pobres en términos de lo que uno entiende como que no sería tan racional, ¿no? Porque hay gente que sacrifica plata. Entonces, ¿quiénes son los que más toman esas decisiones? O más probablemente, bueno, aquellos que entran por los agentes de ventas y los que tienen menos ingresos. Entonces la gente más pobre de pronto termina sacrificando un poco de plata en aras de contratar con una compañía que tiene más risk rating. Todo el mundo valora el risk rating, es un aspecto importante, pero quienes más lo valoran son los más pobres. De pronto porque son quienes menos lo entienden, ¿ok? Eso es una conjetura que hacemos. Y en cuanto a los costos de asegurar a los pensionados, que esto es por el lado de las firmas, lo que vemos es que hay un montón de heterogeneidad. No es lo mismo asegurar a un hombre que a una mujer, no es lo mismo si la persona tiene 60 que 65, que si tiene hijos que si no los tiene. Digamos, hay un montón de cuestiones y, por supuesto, mientras más altos sean los ingresos de la persona, más caro es para la compañía asegurarlo, ¿ok? Es proveerle la renta vitalicia. Eso en cuanto a grandes rasgos los resultados. Y cuando hacemos los ejercicios contrafactuales, lo que vemos es que si implementáramos, ¿no? Primero si estimáramos un modelo en donde si en el ambiente hubiera información completa, y lo comparamos con lo que pasa en los datos, los más perjudicados son los que están a la derecha de la distribución, o sea, la gente con más ahorros, son los que pierden más en el hoy, ¿no? En el sistema hoy. Por otro lado, y ahora les muestro un grafiquito en 2 minutos, por otro lado, si las reglas de juego son un poco complejas, digamos, están las 2 etapas, si se simplificara al máximo y se hiciera, supongamos que las pensiones se asignaran según una subasta inglesa de un solo periodo, sin que hubieran 2 etapas, una subasta inglesa súper fácil, digamos, de entender. Y si se cerrara la posibilidad de que la gente eligiera según el risk rating, es decir, que se obligara al individuo a elegir el mejor deal monetario, o sea, simulando ese mundo, vemos que los que más ganarían en ese contexto también serían los más ricos. Y nosotros acá tenemos gente que, no lo expliqué, pero los pensionados no son neutrales al riesgo, son adversos al riesgo. Bueno, entonces tenemos una función de utilidad cóncava y qué sé yo, pero los efectos en términos de utilidades son bastante bajos, porque justamente los más beneficiosos, los de ingresos altos, entonces los cambios en términos de utilidad cambian poco. Yo creo que estoy terminando, nada más les muestro un grafiquito. Bueno, acá están, para que vean, por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, no sé cuánto se ve, pero lo importante es que lo rojo es lo actual, ¿ok? Es lo que está pasando ahora, es, digamos, los datos. Los rojos es el full information, es decir, es el caso de información completa. Si los costos de las compañías no fueran información privada, ahí se escucha un ruido, no sé qué pasa. Esto es como si en una subasta, por ejemplo, la evaluación por el objeto, en vez de ser información privada, es información común. Lo mismo acá. Lo que pasa es que acá no hablamos de evaluación, sino que hablamos del costo de proveer el servicio. El rojo sería lo que pasaría con la distribución de las pensiones, porque estas son la distribución de las pensiones en dólares, y los distintos grafiquitos se refieren a distintos niveles de ingresos de los individuos y distintos niveles de competencias del mercado. Pero lo que se ve claramente, los 2 de abajo, son los gráficos que corresponden a la gente de los quintiles más altos, el cuarto y el quinto, las últimas 2 filas. Los que están más alejados fíjese que lo rojo se aleja más de lo azul, para la gente más rica, es decir, los que tienen más para ganar en un escenario contrafactual de información completa serían los más ricos. Esto sugiere que los márgenes que tienen las empresas son más grandes, los markups son más grandes para los contratos que involucran a gente con más ahorros. Y ya para ir cerrando, ya estoy. Bien, nuestro segundo presentador, Esteban Jaimovich, ¿ya estás listo? Podés ir
compartiendo pantalla, Esteban, y entre vos ¿Se ve compartís ahí? pantalla, ahí se ve perfecto. Bueno. Les comento un poquito de nuestro presentador. Estamos siempre diciendo un poco de dónde vienen y de qué equipo son, para ponerlo en términos folclorísticos que está tan de moda estos días. Esteban es egresado de la Universidad de Buenos Aires y después tiene una maestría y un doctorado del University College London, y actualmente es profesor en la Universidad de Surrey. Bien, adelante Esteban, te escucho. Muy bien, bueno, voy a tratar de hacer esto en castellano lo mejor posible. Es difícil para mí leerlo desde los slides en inglés y algunos términos. Voy a tratar de hacer lo mejor posible en castellano, si no voy a tener que pasar a inglés. Espero que no lo tomen como algo pedante, si lo tengo que hacer. Les explico un poco... Oh. Ok, ahí va. ¿Hacia dónde va esto y qué es lo que intenta hacer? O sea, una pregunta que en International Trade estuvo ganando muchísimo interés en los últimos años es la idea de lo que se llama Within Product Specialization. La manera de entenderlo es por el contrario, es como estamos acostumbrados a entender la idea de ventajas comparadas ricardianas, que son a través de productos. La idea de que un país exporta carne y otro país exporta autos y productos manufacturados de agricultura. Bueno, la visión acá de los últimos años es, que ganó gran interés, es cambiar eso hacia dentro de cada una de esas industrias. No es quién exporta carne, no es quién exporta autos, es qué tipo de autos exportan diferentes países e importan diferentes países. Eso lo llamamos la dimensión vertical de la especialización. Y la dimensión vertical de la especialización, lo que en realidad está hablando es qué tipo de calidad de productos están siendo exportados e importados por diferentes personas, es decir, diferentes economías. Es decir, ¿son los autos que exporta Brasil los mismos tipos de autos que exporta Alemania o son muy diferentes? Y esta diferencia es en cuanto a cuál es la calidad intrínseca de estos tipos de productos. Ahora, esto va a ser un paper empírico, fundamentalmente empírico, y la pregunta fundamental cuando uno está hablando de calidad es algo muy elusivo. ¿Qué es calidad y cómo la medimos? ¿Cómo comparamos la calidad de diferentes productos? ¿Cómo sabemos qué es de alta calidad y qué es de baja calidad? Los primeros intentos de ir hacia eso, y esto es algo que se hacía hace 15, hasta hace 10 años no habría ningún problema de hacerlo, incluso hasta hace 7, 8, es como yo empecé a ver este tipo de preguntas. Es la visión más intuitiva, que es lo que llamamos unit values, que lo que es una medida aproximada del precio promedio al cual determinados productos in very disaggregated levels of products están siendo exportados o importados. Muy intuitivo pensar que un auto de alta calidad tiene un precio más alto que un auto de baja calidad. Mercedes-Benz es más caro que un Fiat por alguna razón. Y esta es la intuición que siempre se buscó en este tipo de approach. Ahora, esto uno lo podía hacer sin ningún problema hasta hace 10 años, incluso hasta hace 7, 8, pero poco a poco se fue reconociendo que esta idea de medir calidad como proxy con precios es bastante imprecisa, fundamentalmente por dos razones. La primera es que cuando uno mide el precio de los autos, por ejemplo, exportados de China o de Alemania, no solo está midiendo la calidad, está midiendo también el hecho de que los salarios en China son completamente diferentes de los salarios en Alemania. Por otro lado, si uno lo mira desde el punto de vista del importador, incluso cuando uno mira el mismo exportador, los productos exportados por, digamos, Alemania a China o a Suiza, tal vez no estén metidos al mismo precio, es una cuestión de lo que se llama pricing to market. Uno puede explotar diferentes capacidades de generar un markup en diferentes países. Por lo tanto, en algún momento uno dijo, bueno, hang on a minute, estos unit values no son realmente una medida perfecta de lo que nosotros tenemos como calidad. Es muy aproximada. Y a lo que se pasó, y este paper by Candlewall se convirtió en un paper muy importante en la literatura, y todos siguen ese tipo de medir las cosas, es tratemos de inferir la calidad, esa es la idea, a través de las decisiones de los consumidores. No vamos a ver consumidores, sino que vamos a ver países o firmas en general, pero la idea es un tipo de thought experiment. Sería lo siguiente: supongamos que dos autos fuesen vendidos al mismo precio, un Mercedes-Benz y un Fiat al mismo precio. ¿Qué es lo que en general la gente
compraría. ¿Cuál de los dos productos tiene un market share más alto dado el mismo precio? Y eso digamos, es lo que nos señalaría qué cosas de más alta calidad. Por supuesto, este thought experiment es muy fácil de hacer como thought experiment, pero cuando uno va a los datos, el Mercedes-Benz se vende con un precio muy diferente del Fiat. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos en esa dimensión? En general, y el hecho por lo cual esto se fue siempre viendo desde International Trade es porque la mejor manera de mirar los datos es a través de Customs Data. Tiene datos sobre productos a nivel muy, muy, muy desagregado. Estamos hablando de productos, por ejemplo, tan desagregados como decir cotton t-shirts. O sea, incluso dimensiones de autos cuando uno mira. Entonces uno puede realmente tener una idea clara de que está comparando cosas que son, desde el punto de vista de un consumidor, similares. Así todo, cuando uno mira los datos, lo que tiene son grupos de productos. Exportaciones de Argentina de autos va a tener un grupo de autos sobre los cuales uno tiene el precio promedio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, esta metodología realmente puede ayudar a contestar muchas preguntas sobre el tipo de bienes que uno exporta, importa y cómo se relaciona con el nivel de ingresos de diferentes países. Pero algunas cosas no las puede contestar o no las puede contestar tan bien. La primera cuestión es que la manera en la cual se mide calidad desde este punto de vista es un residuo. Es tratar de ver cuántos son los market shares de diferentes productos, netear el efecto del precio a través de una estimación de la elasticidad-precio, y después ver qué es lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Este black box, que es la idea de la que da al título de este paper, es lo que llamamos calidad desde el punto de vista de esta metodología. Por lo tanto, no puede ser validada en sí misma. O sea, o uno cree en esta medida o no la cree. Vamos a tratar de buscar una manera nosotros de tratar de validar esto. Vamos a mirar datos de una manera que lo permite validar. No solo estimar e inferir, sino además validarlo. Después, una cuestión fundamental de esta literatura con calidad es la idea de lo que se llama non-homothetic preference, o preferencias no homotéticas. ¿Qué es lo que significa esto? Creemos que los pobres y los ricos no consumen los mismos tipos de bienes. En particular, que no consumen la misma calidad de tipos de bienes cuando miramos la calidad. En general, uno cuando mira los libros de texto de microeconomía, lo que sea, lo que ve son preferencias homotéticas. ¿Por qué? Porque son fáciles de modelar, porque las conocemos, porque son simples de tratar, pero lo que significa, si uno cree las preferencias homotéticas, o si toma eso como algo bien representativo, es que los pobres y los ricos son dos personas que se comportan exactamente igual. La única diferencia es que los ricos compran de todo más. O sea, la única diferencia es que el rico va a comprar mucho más Mercedes-Benz y Fiat que el pobre. No que el rico va a comprar Mercedes-Benz y el pobre va a comprar Fiat. Si queremos tratar de capturar esa dimensión, lo que necesitamos es preferencias no homotéticas, que hagan que la gente de diferentes niveles de ingresos se comporte diferente, con diferentes calidades de productos. Ahora, cuando uno mira grupos de productos bien exportados e importados, es muy difícil tratar de elucidar este tipo de comportamiento, porque no sabemos qué es lo que estamos comparando. ¿Estamos comparando lo que la gente hace o estamos comparando grupos de bienes que son diferentes? Eso no lo podemos ver. Nosotros vamos a poder ver esto. Por último, eso no nos permite ver cómo se especializan firmas a nivel de productos. Una firma que tiene muchas plantas en diferentes países, ¿qué es lo que decide producir en cada uno de los países? O sea, ¿dónde produce ahora miramos Mercedes-Benz en diferentes calidades de Mercedes-Benz? ¿Dónde decide el headquarters de Mercedes-Benz producir diferentes calidades de Mercedes-Benz? O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a tomar esta metodología y buscar datos que sean de individual commodities. Tenemos modelos de refrigeradores, de heladeras. Sabemos exactamente cuáles. En diferentes países las podemos comparar porque tenemos el mismo código de estos productos. Y las vamos a comparar en 23 países de la Unión Europea a lo largo de estos años que están ahí. Para un subset de esos productos, el 15%, vamos a tener una información muy clara de qué es lo que hay ahí adentro. Ese es el inside the white box del título. O sea, vamos a ver las heladeras como un conjunto de atributos que tienen y vamos a comparar esas cosas y ver si tiene sentido las medidas de residuo. Y por último, vamos a asemblar o sea, a través de bastante trabajo con Research Assistant, de exactamente dónde está localizada la planta que produce cada uno de esos modelos. Lo hicimos para un 77% de los modelos que tenemos en el subsample. Y eso incluye...
Sí, eso incluye muchos modelos que están producidos en muchas plantas. Entonces, lo que vamos a demostrar es, primero, que las preferencias son altamente no homotéticas, que la gente rica consume productos muy diferentes de la gente pobre, de alta calidad. Y por último, vamos a poder mostrar que hay un gran efecto de especialización al nivel de la demanda, de la oferta, perdón. En el sentido que, incluso cuando uno mira las mismas firmas, en el sentido de las mismas brands, tienden a alocar el tipo de producción de calidad de diferentes productos de manera muy especial, que es en diferentes países. Déjeme mostrarles solamente cómo es que se construye esta idea. Se tiene un consumidor representante, y lo que uno busca es tratar de elucidar, esta es la cantidad de bien del modelo J consumido en el país A, I, en el periodo T, y lo que uno busca es esto que se llama un demand shifter. La idea es, the demand shifter is going to basically tell you what is the quality of this product. Uno puede resolver este modelo desde el punto de vista matemático, y lo que le va a dar es una función de market shares como función de los precios. Uno lo puede estimar, obviamente no lo puede estimar por el simple OLS, porque hay una cuestión de endogeneidad muy fuerte entre precios y demand shocks. Entonces lo que hacemos nosotros es instrumentarlo con variaciones de bilateral exchange rates. Estimamos la elasticidad del precio, que es completamente con instrumental variables que con OLS, como uno lo espera, y está con el bias que uno espera en el OLS. Y esto es lo que usamos después para sacar las medidas de calidad, neteando el efecto del precio. La cuestión, esto es lo que hace la literatura. Lo que nosotros hacemos después es tratar de ver cómo se correlaciona con cuestiones que uno puede objetivamente medir de calidad. Se correlaciona como uno espera. Una cosa muy importante de Europa es esto, la energy efficiency. No sé que en Argentina cuán importante es, cuánto la gente lo mira, pero en Europa todo el mundo mira el energy efficiency de los artículos de casa. Ahora, una cosa que nosotros podemos hacer novedosa es tratar de medir si los países ricos se comportan muy diferentes desde el punto de vista del consumo como los países pobres. Tratar de meter preferencias no homotéticas, o sea, construir algo que flexibiliza esa cuestión. Y lo que tratamos de hacer es un link entre la calidad del producto y la elasticidad de ingreso de la demanda. O sea, es extender esa función que estimamos con un tipo de efecto del ingreso. Ahora, ¿qué es lo que uno ve cuando hace eso? You strongly, categorically reject the assumption of homothetic preferences. Es decir, después de 17 slides, les demuestro algo que es obvio, que es los ricos compran refrigeradores muy diferentes de los pobres. Y lo digo solo en 17 slides porque tengo poco tiempo, si no me llevaría 35 slides mostrarles esta cosa obvia. Ahora, pero lo podemos ver de manera muy clara. Por último, una cosa que queremos ver es cómo las firmas deciden dónde producir. Esto es desde el punto de vista ahora del país de producción. No hay más consumidores acá, es donde las firmas deciden producir cosas de diferente calidad. ¿Qué es lo que vemos? Esto es el ingreso per cápita del país donde se produce un determinado modelo y cómo se correlaciona con la calidad como medimos del modelo. Muy fuerte. Tratamos de ver si este ingreso per cápita está capturando cuestiones como human capital, como physical capital, o una cosa con la cual sí hay importancia es financial development. Ahora, todo lo que ven acá es algo que no controla por brand fix effects, es decir, estamos comparando diferentes firmas cómo producen. Lo más interesante es cuando miran la última columna, que controla por brand fix effect. Es decir, está comparando cómo firmas que tienen plantas en muchos países con diferentes niveles de ingreso, por ejemplo, imagínense, una de esas es Liebherr. Liebherr tiene una planta para producir refrigerantes, tiene 3 plantas, una en Alemania, una en Austria y una en Bulgaria. Los productos que produce en Bulgaria son muy diferentes de los que produce en Alemania o en Austria. No tiene nada que ver con human capital, no tiene nada que ver con physical capital, no tiene de hecho nada que ver con financial development. Eso es muy fácil para la firma sustituirlo, mandar ingenieros, los tiene o los manda desde Alemania. Lo que no puede hacer esa firma es mandar a los alemanes a vivir a Bulgaria. Los alemanes son los que quieren los refrigeradores de alta calidad. ¿Por qué están producidos en Alemania y no en Bulgaria? Simplemente porque los consumidores en Alemania son los que los quieren. Esto es lo que nosotros llamamos en International Trade home market effect. The idea that you tend to produce the types of goods that the local population wants to consume. The reason is, in particular for fridges, is a bulky product that is very costly to transport. You cannot shift consumers who want higher quality goods from one country to another. And that guides the type of production you want to do. Implications,
You could say, well, foreign direct investment is something that improves technology in countries. Well, this tells you maybe, but maybe it's not human capital, maybe it's not physical capital, maybe it's not even financial development, access to financial markets that matters. Is where are the consumers that want these higher quality products located? And those you cannot shift. Eso es todo. Ok, muchas gracias, Esteban. Bien, ahora te voy a invitar que dejes de compartir pantalla porque viene nuestro tercer invitado. Stop share. Acá está. Buenísimo. Y entonces sí lo invitamos a Fernando Tomé, que va a ser nuestro tercer presentador. ¿Ok? Mientras él está compartiendo pantalla, les recuerdo que este video va a estar subido al sitio web de nuestra red, de manera que pueden recomendarlo a colegas, alumnos, para que lo puedan ver. Les cuento un poquito de este paper que va a presentar Fernando. Fernando es licenciado en matemáticas y doctor en economía por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es profesor de la Universidad del Sur, miembro del CONICET también, y como perlita estaba hurgando en su currículum, ganador del premio CONIX, ¿no? En 2016. Bien, ahí está entonces Fernando, adelante, muchas gracias. Bien, esto es un trabajo conjunto con Esteban Peralta, que está en la University of Michigan, y lo que trata de hacer es proveer una fundamentación alternativa al uso de conocimiento que hacemos en economía. Déjenme mostrarles, ahí está, darles un ejemplo motivador para ver por qué la idea de o la noción de conocimiento es importante en economía. Supongamos que tenemos dos agentes que tienen que decidir si van a invertir en un proyecto y ese proyecto va a funcionar solo en dos casos, bajo dos condiciones simultáneas. Una es que ambos inviertan y que la economía ande bien. Ahora, el tema es que cada uno ignora si el otro sabe que la economía anda bien. Entonces, para tomar la decisión si invertir o no, tiene que tener conocimiento común, es decir, saber que el otro sabe, y que el otro sabe que él sabe, etcétera, etcétera, que la economía anda bien. Y entonces la cuestión es que cada uno recibe una señal privada acerca del estado de la economía. Y de alguna manera, por ahí se le tiene que transmitir al otro. Entonces queremos ver en qué condiciones esa transmisión puede generar conocimiento común. Perdón los dibujitos a mano alzada, no tuve tiempo de hacerlos bien, pero cuando inicialmente en la teoría económica se empezó a trabajar en tratar de modelar estos temas, usualmente las situaciones se describían como una lista de propiedades o de características que se daban en esa situación. Como pongo ahí, por ejemplo, una situación es, estoy en un lugar donde llueve, sube el dólar, etcétera, etcétera. El toque genial de Robert Aumann fue en realidad dar vuelta a esto y tomar la noción de estado como una primitiva, y entonces tenemos un espacio de estados y definimos subconjuntos de esos estados como eventos. Entonces, un estado va a estar definido por todos los eventos a los que pertenecen. Pero el paso siguiente en ese análisis de Aumann fue definir lo que es la estructura de información. La estructura de información que tiene cada agente es una partición de los estados. En cada parte de esa partición, todos los estados que pertenecen a esa parte son indistinguibles para el agente. Pero por otro lado tenemos también los eventos. Como ahí verán en ese dibujo, marqué dos eventos. Uno que llamamos E, que está a la izquierda, y otro que llamamos F, que está en la esquina de arriba a la derecha. Y tenemos dos agentes, un agente 1 y un agente 2. Fíjense que algunas partes de la partición del agente 1
están totalmente incluidas en el evento E, pero otras no. Entonces, en las partes que está totalmente incluida, uno puede decir que todos esos estados, este agente no los puede distinguir, pero sí sabe que se da el evento E. Entonces podemos decir en esos estados que el agente 1 conoce el evento E. En el caso del agente 2 es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros definimos conocer un evento en un estado si todos los estados que son indistinguibles para él de ese están incluidos en el evento. Y llamamos a un evento conocimiento evidente si coincide exactamente con los estados en que es conocido. Vean en el dibujo que, por ejemplo, en el caso del agente 1, el conjunto de los estados donde conoce el estado E, que son los que están marcados en azul, no coincide con el evento E, pero sí ocurre con el evento F. Y lo mismo ocurre con el agente 2. Entonces, para el agente 1, el evento E no es conocimiento evidente, pero el F sí lo es. En cambio, para el agente 2, tanto E como F son conocimiento evidente. Si un evento es conocimiento evidente para los dos, es llamado conocimiento público. Y aquí F es conocimiento público porque es evidente para los dos. Después podemos hacer, dado que ahora tenemos definido un evento, acuérdense que es un subconjunto de estados, podemos definir conocimiento de ese evento. Entonces podemos hablar con el evento todos conocen E, que es la intersección de todos los eventos donde los agentes conocen E. Y recursivamente podemos ir definiendo niveles anidados de conocimiento, hasta llegar a la noción de conocimiento común, que es la intersección de todos los niveles en los que todos conocen todo. En el caso anterior, en nuestro dibujo, está claro que el evento F, que coincide con el evento conocer F, va a coincidir con el evento 1 y 2 conocen F, porque la intersección es exactamente la misma, coincide con el evento los dos conocen que conocen F, y así siguiendo. Entonces, ese conjunto va a ser conocimiento común. En cambio, en el caso de E, vemos que en 2 o 3 niveles la intersección va a ser vacía y entonces no va a llegar a haber conocimiento común. Bien, fíjense que el conocimiento del I, el conjunto I son 1 y 2, conocen el evento F, pero la intersección de 1 y 2 del conocimiento de E es ese área que marqué en negro, que no es un evento que es conocido por no va a ser conocido por el jugador 1, por el agente 1. Por lo tanto, la intersección en el siguiente nivel va a ser vacía, o en el subsiguiente. Bien, entonces decíamos que lo que queríamos ver era dar una nueva fundamentación de esto, pero en base a la provisión de evidencia, a la capacidad de demostrarle al otro cosas. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto finito de mensajes para cada agente, y que, dado un mensaje, el otro va a entender, le da una interpretación que es un evento que estaría asociado a ese mensaje que recibió. Y los mensajes dan prueba o ofrecen evidencia de que el estado verdadero
está en ese evento. Por ejemplo, si yo estoy en el estado S, le mando el mensaje E1 y el otro va a recibir ese mensaje y va a interpretar que lo que le estoy diciendo yo es que el evento es E y el estado S está incluido en ese evento E. Entonces, sea con negrita MIS el conjunto de los eventos que el agente I puede probar. O sea, que le puede mandar un mensaje y el otro le va a creer que realmente están, que el evento es efectivamente E. Entonces, por construcción, estas estructuras de evidencia tienen que satisfacer dos propiedades. Primero, si nosotros tenemos que un evento, yo se lo puedo probar, por ejemplo, mandándole un mensaje si estoy en S, le mando el mensaje E1, en el estado S', aunque yo tenga otro mensaje, le voy a probar exactamente lo mismo. Y eso se llama consistencia. Y por otro lado, si yo le mando un mensaje en S acerca del evento E, una de las cosas que mi receptor va a tener que saber es que ese es el caso en el evento que me está señalando, que me está marcando. Que quedan 5 minutos. Perfecto. Esto es muy importante porque uno es veracidad y otro es consistencia, estas dos condiciones. Pero imagínense que tuviésemos una partición como la que marqué, una arriba y abajo, y que el evento no es conocido, porque no incluye ninguna de las partes. Por lo tanto, si yo no conozco ese evento, es decir, tengo un estado S y mando un mensaje, me va a dar una indicación acerca de un evento, y si se lo mando en S', me va a dar otra indicación de otro evento. Entonces, por lo tanto, yo no le voy a poder probar al otro que el estado es eso que marqué en azul. Entonces, acá la clave está en lo que llaman la medibilidad del conjunto de evidencias. Que si yo estoy en la misma parte, tengo que poder mandar exactamente los mismos mensajes y puedo, o no necesariamente los mismos mensajes, pero probarle exactamente los mismos eventos. Entonces tenemos dos resultados. Uno nos dice que si esta condición se cumple, cada agente conoce cada evento que puede probar. Y la segunda proposición nos dice que un evento es demostrable o transmisible si solo si es conocimiento evidente. O sea, tiene que ser no solo que lo conozco, sino que yo puedo, coincide con mi conocimiento. Y se sigue que entonces un evento es conocido en el estado S si solo si está implicado por un evento que es demostrable en ese estado. Por ejemplo, si yo tengo ese evento que marqué como E, que es un evento evidente, y mando mensajes desde estados de ese evento y obtengo exactamente el mismo estado, o sea, le revelé al otro jugador, que ese evento, al otro agente, que ese es el estado. Si ahora tengo otro evento que lo incluye, ese evento más grande está implicado. O sea que si yo sé E, si yo soy el jugador 2, recibí ese mensaje y aprendí que el estado es E, también voy a saber que el estado es F. Bien. Entonces, probamos que este conocimiento es monotónico. ¿Sí? Porque si yo pruebo un subconjunto y eso me permite probar algo más grande, eso es monotonicidad. Sin embargo, acá viene el problema. Si yo obtengo monotonicidad, entonces voy a poder probar cosas solo si mi partición o es la más fina, o sea, puedo distinguir cada estado de S grande, o no puedo distinguir nada. Y el problema, y la razón de eso es que supongamos que tuviésemos una partición
donde puedo distinguir el estado S1, pero no puedo distinguir entre S2 y Sí. incluye al estado al evento S1, S2. Pero resulta que entonces en S2 yo podría probar que ese es el caso. Y ahí hay un problema, porque entonces yo sabría que estoy en S2. Te queda un minuto, Fernando. Y bueno, finalmente este es el último resultado, que un evento es público y va a ser conocimiento común, solamente en ese caso, si cada uno sabe exactamente en qué estado está y puede probárselo al otro. Ese es el resultado central. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bien, ahora vamos a la ronda de preguntas. Ahora sí, yo había confundido con el seminario de la AEP. Las preguntas son al final acá. Entonces tenemos algunas preguntas para Florencia. Gabriel Monterroja dice cómo se comparan los parámetros estimados con el resto de la población, si se puede comparar aversión al riesgo, si es sustitución intertemporal. Ahora sí. Osvaldo, ¿puedo compartir un segundo la pantalla? Claro. Porque así respondo. Ahí está, creo que Claro. sí. Así respondo, estuve mirando las preguntas e intento en pocos minutos que nos quedan responder. Creo que las tres preguntas, las de Gabriel, Hernán, Tommy también me hizo una pregunta, y Federico, 4, perdón, Bien. tienen que ver con la parte de la demanda del modelo. Podemos hablar después, obviamente, pero a grandes rasgos, esta es la función de utilidad que nosotros estamos pensando en nuestro modelo. Es decir, estamos pensando que un individuo Y que contrata una pensión con una firma J deriva utilidad de tres cosas, de tres fuentes, ¿no? Del flujo de pagos, ¿no?, que le genera esa pensión, esa perpetuidad, esa renta vitalicia. Entonces este es el valor esperado debidamente descontado, y acá entra el hecho de que los individuos son adversos al riesgo y usamos un solo parámetro, gamma es igual a 3, Gabriel, tú, para hacerlo más corto. O sea, la elasticidad intertemporal de sustitución es 1 sobre gamma, todo el mundo tiene la misma acá. Después otra razón que genera utilidad es dejar herencia. Entonces una de las cosas que recuperamos es la distribución de estos titas. ¿Okay? Y acá es cuando vimos, yo les dije, hay 50% de la gente que no le interesa dejar herencia, bueno, porque la distribución de tita tiene un mass point en 0. ¿Okay? Y lo otro, y acá está lo de las preferencias por las firmas, Z es el credit rating, entonces este parámetro beta I identifica las preferencias por el credit rating. Y como ustedes pueden ver, acá está beta I y tita I. O sea que esto es parecido a un random coefficient model. Entonces, digamos, no, lo que recuperamos son las distribuciones de estas cosas. Y el beta I, la distribución de beta I es condicional al nivel de ingreso. Entonces, en ese sentido, sabemos que los pobres o los ricos o los que están en distintos tramos de la distribución de los ahorros, en realidad, pueden tener distintas preferencias, por ejemplo, por beta. Pero en términos de la pregunta de Gabriel, la función de utilidad es la misma para todo el mundo. ¿Okay? Entonces no estamos haciendo... No sé si responde eso a tu pregunta, pero creo que es como lo entendí. Hernán me preguntó riesgo o incertidumbre. Hernán, creo que te respondo con la ecuación 2 acá. Esta es la probabilidad de contratar la pensión que me ofrece la firma J, dadas las preferencias por el riesgo, ¿no?, que tiene el individuo Y. Y acá es donde usamos este marco, ¿no?, que inició Sims de los Rational Inattentive Decision Makers, etc. Y la manera de operativizar esto es usando un paper más reciente de esta gente, en donde justamente no es que uno elija de manera certera, hay incertidumbre sobre cuánto valoro yo el risk rating. No sé si te respondo bien con eso, pero no es tanto riesgo, es más incertidumbre sobre las propias preferencias. Entonces esta es la manera en que nosotros de alguna forma lo caracterizamos. Creo que eso, lo que me decís algo de, que ahora no veo el chat porque, bueno, vieron que el Zoom tiene muchas cosas, ¿no? Me preguntaste algo sobre si incorporamos otros productos, que ahora no lo veo tan claro acá, pero la respuesta a tu segunda pregunta, Hernán, es no, y ese es otro paper que estamos trabajando.
Y lo de Federico Wengelbaum, Fede, las preferencias que estamos usando son homotéticas porque no conocemos la riqueza que esta gente tiene fuera del sistema, ¿no? O sea, lo único que vemos son los ahorros que generaron en su vida laboral, que por ley en Chile te obligan a ahorrar el 10% de tu sueldo, digamos, pero muy probablemente, y ahí sí yo creo que tenés un punto válido, la gente rica, que vemos que no tiene muchas preferencias por dejarle herencia aquí, muy probablemente tenga otras fuentes de ingreso y la herencia la deje por otro lado, qué sé yo, y no a través de estos productos. No, entonces, bueno, no tenemos mucho para decir en eso. Y lo otro que me preguntaste, Fede, era la private information, si es one-sided private information, en el sentido que lo que es información privada son los costos de la firma. Del lado de los individuos uno podría pensar que la información privada tiene que ver con las características de, digamos, survival, ¿no? de lo que yo sé de mi genética, ¿ok? Pero estamos suponiendo que tanto las firmas como los individuos usan las tablas públicas que hay, ¿no? de las mortality tables que se llaman, y eso es un supuesto simplificador, porque si hacemos two-sided private information la cosa se complica muchísimo, sobre todo para calcular el equilibrio. Sé que estoy siendo súper escueta y muy súper breve, bueno, para respetar los tiempos, pero muy feliz de hablar con cada uno en privado si alguien quisiera después. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Tenemos también una pregunta de Federico para Esteban, creo que la contestaste, Esteban, de todas maneras, no sé si hay alguna aclaración que quieran hacer al respecto. No, bueno, la pregunta era sobre la cuestión de lo que se llama el home effect, que si es solamente algo que responde al nivel de ingreso de los consumidores, hay otras cuestiones, y ciertamente hay otras cuestiones. Tal vez, si nos focalizamos más que nada desde el punto de vista del ingreso y tratar de asimilarlo al ingreso de los consumidores, es porque cómo creció la literatura, es algo de path dependency, de cómo esta literatura fue creciendo. También tenemos una pregunta de Ricardo Crespo para Fernando. ¿Cómo definir evidencia? ¿Qué relación tiene con la prueba? Sí, gracias. Evidencia es, digamos, como en el lenguaje común, tener algo que avale una afirmación que yo hago. Si, por ejemplo, le estoy diciendo a alguien que la economía está en buena situación, tendría que tener, digamos, no sé, un dato de una entidad estadística confiable que le diga, mira, la economía está creciendo. Yo, como receptor de esa información, tengo que aceptar que esa fuente es válida. Por lo tanto, la evidencia va a ser evidencia en tanto y cuanto las dos partes la acepten. En este modelo damos por sentado que si suponemos que los dos aceptan qué son las fuentes de evidencia y cómo la van a recibir, entonces yo le mando eso y el otro sabe inmediatamente que la economía está bien y pasamos a invertir en el proyecto que tenemos. Muchas gracias, Fernando. Hay también un par de preguntas más que son, supongo, de Federico para Florencia. Está interesante. Ahí acabo de contestar. Ahí la acabo de contestar. Dale. Nada, que lo mandé a el paper en econométrica. No, hay poco de esto. Federico Sturzenegger, ¿no? Sí, Fede Sturzenegger es el que me preguntó. No, hay bastante poco de esto porque hay poco trabajo empírico en estas cosas. Pero sí, lo de la evidencia del bequest, hay algo parecido que encontraron en UK en un contexto no tan, para una sola compañía, digamos, no un sistema tan generalizado como el que nosotros, pero es resultados similares cualitativamente hablando, digamos, marcan diferencias. Pero charlamos después. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que no, sí, estamos en horario. Creo que estamos en horario y creo que más o menos barrimos todas las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, es el anteúltimo seminario de la red en este año y los esperamos el día 18 de diciembre para el último seminario del año. Ahí vamos a brindar seguramente. Muy interesantes los papers. Muchísimas gracias por la atención. Así que bueno, nos estaremos viendo si quiere el 18 de diciembre
de vuelta con el último seminario del año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.